Soy la alumna Samantha Isabel Villarreal Besa, estoy en el grupo de tercero A de la Universidad Autónoma de Chiapas, Humanidades Campus 4. A continuación les voy a hablar sobre el libro de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Esta vez vamos a retomar el capítulo 1. Les comentaré un poquito sobre Paulo Freire. Paulo Freire fue nacido en Brasil en 1921. Fue un pedagogo, escritor, político y pensador. Bueno, este capítulo 1 es llamado La justificación de la pedagogía del oprimido. Paulo Freire en este capítulo 1 concibió la educación como acción política para la liberación de los oprimidos. ¿Qué es lo que más resalta en este capítulo 1? En este capítulo 1 que Paulo Freire nos dio a entender es que la educación se dio, como he dicho al principio, la educación lo dio como acción política para liberar a los oprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente hay un concepto que destaca mucho en este capítulo, que es la liberación humana, la liberación del oprimido, la liberación del opresor. Lo que busca Paulo Freire es un diálogo entre el opresor y el oprimido, pero no un diálogo violento, sino un diálogo a través de la liberación en la educación. Aquí en este caso la educación tiene un gusto y Paulo Freire lo llamó gusto ontológico. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la posibilidad del ser y sobre todo que sea de la humanidad liberada, una humanidad consciente de sí misma y de su situación. Paulo Freire en la pedagogía de dominación hegemónica lleva al ser humano a una situación de pérdida de su ser inconsciente. Y es por eso que la educación tiene que luchar por el sentido de la libertad. Entonces se podría decir que Freire está preocupado por la educación bancaria, porque esta no tiene un gusto por la libertad. Y que además de oprimir, esta tiene una falsa generosidad, una falsa conciencia, que como pedagogos nosotros tenemos que luchar, porque esto es lo que nos da a entender Paulo Freire en su libro del oprimido. En otra parte del libro dice Freire que el hombre y la mujer tienen que ser a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano se educa, no se adiestra, y es por eso que Paulo Freire pelea y ve que la educación tradicional está domesticando. Viendo la época que estaba Freire, tenía un punto muy importante, es que estaba en contra de la colonización y recolonización. Ve que la educación se presta, por lo tanto la pedagogía de Paulo es antiimperialista y anticapitalista. Bueno, aquí Freire plantea cómo la educación se vuelve antropología. ¿Cómo se vuelve antropología la educación? Invocando al ser humano, invocando a la humanización del humano. Porque él está preocupado por ese fenómeno de la educación tradicional, por ese fenómeno de la educación dominadora, como él lo llama en su libro. Entonces se tendría que reconceptualizar la educación. ¿Por qué? Porque tendría que llevar un gusto que es llamado liberadora. Entonces, ¿cómo debe ser justificada la pedagogía del oprimido? En este caso, Freire nos dice que debe de ser pensada por el oprimido y no a la inversa, no debe de ser pensada para él. Esto quiere decir que no debe de ser de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba. Otro importante punto que nos dice Freire es que los oprimidos se liberan a sí mismos, pero no individualmente, sino en comunidad. Lo que vemos en la pedagogía del oprimido, aparte de ser propuesta en educación y también que lleva propuestas éticas y morales, se pueden ver varios valores, y entre esto es la verdad, que está muy puntual dentro de este libro, la honestidad y entre otros valores. Por otra parte dice Freire que seguimos escuchando la voz del opresor, seguimos estando en el círculo vicioso, en el capítulo del amo y en el esclavo, que dice Hegel que los esclavos miran a los amos y quieren ser igual que él. Y cuando llega el poder, toman el poder, y es lo que Paulo Freire está luchando en la pedagogía del oprimido.
ya que tiene que desaparecer este problema del opresor al oprimido. Y pues finalmente quiero terminar diciendo que este libro de Paulo Freire es bastante importante a nosotros como pedagogos. ¿Por qué? Porque nos da algunas características, algunos ejemplos de cómo no debemos de ser opresores en el ámbito educativo. Y voy a leer una frase que es de Paulo Freire, que dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian al mundo.